Mi nombre es María Salazar y trabajo como Product Manager en PHC Europe. Nosotros somos los fabricantes del equipo PathFast, es un sistema, un inmunoanalizador, y estamos trabajando con sistemas analíticos como nuestro distribuidor en Perú durante muchos años y bueno, tenemos una relación comercial con ellos. Entonces, la idea de este webinar, de esta tarde, de esta formación, era hablarles un poquito acerca del equipo y también de los biomarcadores que tenemos para utilizar en PathFast, centrándonos en marcadores para uso en diagnóstico cardíaco, concretamente en la troponina de alta sensibilidad, y ver cuáles son las ventajas de este biomarcador. También hablaremos un poquito de la posibilidad de tener un panel con distintos biomarcadores para utilizar con PathFast y cuáles son las ventajas de este multi-marker approach. Y luego en la segunda parte vamos a hablar de los biomarcadores que tenemos para el diagnóstico de sepsis. Tenemos dos marcadores para este área, que son la presepsina y la PCT de Brahms, la procalcitonina. Entonces comentaremos cuál es su uso, cuáles son las ventajas de cada uno de ellos y terminaremos con un enfoque también de cómo podemos utilizar ambos biomarcadores de manera conjunta para tener más información acerca de la situación del paciente y poder dar un diagnóstico más completo. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una breve introducción de lo que sería el equipo. El PathFast es un sistema, es un inmunoanalizador y trabajamos con una tecnología que llamamos Magtration, que consiste en una separación magnética. Entonces, pues es un poco la tecnología que se usa en equipos de purificación de ácidos nucleicos, por ejemplo. Entonces, esta tecnología nos permite obtener unos resultados cuantitativos muy precisos. El PathFast nos permite realizar 6 muestras al mismo tiempo, de manera paralela. Vamos a poder tener 6 muestras o realizar 6 parámetros diferentes al mismo tiempo. Podemos trabajar con sangre completa, suero o plasma. Y bueno, es un equipo muy sencillo, es un equipo que no requiere un mantenimiento, simplemente hay que hacer una calibración con cada nuevo lote o cada 30 días. Entonces, pues bueno, es bastante sencillo, no es necesario tener un ambiente de laboratorio donde posicionarlo. Y una característica también importante es que utilizamos unos cartuchos donde todos los reactivos vienen precargados, de forma que no vamos a necesitar ningún reactivo extra ni tener un ambiente de laboratorio, digamos, para poder instalar el equipo. Aquí vemos el cartucho con el que les estaba diciendo que trabaja el equipo. En este cartucho todos los reactivos están precargados, de manera que no necesitamos añadir nada extra para poder realizar el test. Simplemente tenemos que seleccionar el cartucho con el que queremos trabajar. Todos nuestros biomarcadores utilizan el mismo tipo de cartucho y esto es lo que nos va a permitir combinar distintos biomarcadores y poder realizar la lectura de 6 parámetros distintos al mismo tiempo, y únicamente debemos cargar nuestra muestra de sangre, suero o plasma en este cartucho, en el pocillo correspondiente, y introducirlo en el equipo para comenzar el test. Aquí en esta imagen les he puesto un pequeño diagrama para que puedan ver un poquito cuál es el principio en el que se basa la detección en nuestro equipo, en este inmunoanalizador. Estamos trabajando con anticuerpos y, como les he comentado, pues hay una separación magnética y hay una reacción enzimática, y vamos a detectar la señal por un fotomultiplicador que se encuentra instalado en el equipo. Como ven aquí tenemos las medidas y el peso. Es un equipo que nosotros decimos que es un point of care, pero bueno, no estamos hablando de un equipo portátil, pequeño, que podamos llevar de un lugar a otro. Es un equipo de unas medidas, lo tienen aquí en 34 centímetros, y
un peso de 25 kilos, entonces, pues bueno, es un equipo que podemos posicionar en cualquier lugar, no estamos hablando de un high throughput de laboratorio, pero tampoco es un equipo portátil. Respecto al funcionamiento, en este esquema podemos comprobar qué es lo que debemos hacer para poder correr las muestras en PAZFAS. Seleccionaremos nuestra muestra y hemos dicho que podemos trabajar con suero, plasma o sangre total. Y lo que hacemos es seleccionar el cartucho con el test que queremos realizar. Entonces, ahora les mostraré cuál es nuestro catálogo de biomarcadores, pero sí que podríamos coger distintos biomarcadores, hasta 6, para un mismo paciente, de forma que tenemos un panel con biomarcadores para un paciente concreto, o también podemos tener un único biomarcador para 6 pacientes distintos. Puesto que utilizamos siempre el mismo formato de cartucho, lo podemos combinar. Una vez tenemos esto, lo introducimos en el PAZFAS y tendremos los resultados en 17 minutos. Entonces, pues bueno, nos permite poder trabajar de manera rápida y tener unos resultados cuantitativos en tan solo 17 minutos. Aquí tenemos el catálogo de productos y como ven, nosotros tenemos 3 áreas principales. Tenemos biomarcadores para uso en diagnóstico relacionado con enfermedades cardíacas, tenemos biomarcadores relacionados con situaciones de sepsis y tenemos un marcador para diagnóstico de tuberculosis. CIVILAM es el biomarcador que utilizamos para el diagnóstico de tuberculosis y seguimiento del tratamiento en personas que están recibiendo ya un tratamiento contra la tuberculosis. Estos biomarcadores que aparecen en color azul son todos los que están relacionados con enfermedades cardíacas. Y por último, en verde tenemos los que englobamos dentro de la categoría de sepsis. ¿Dónde podemos posicionar el PAZFAS? Bueno, pues aquí tenemos algunas áreas donde lo podríamos tener. ¿Podemos tener el PAZFAS en el laboratorio? Podemos tenerlo porque, bueno, hemos dicho que es un equipo de Points of Care, pero a la vez, luego lo veremos durante la presentación, tenemos un equipo con el que vamos a obtener resultados cuantitativos, tenemos muy buena correlación con equipos de laboratorio y entonces debido a esta precisión y buenos resultados, pues vamos a poder tener el PAZFAS como backup system, lo vamos a poder tener como equipo para turno de noche, pues quizá también para un test determinado que no vamos a poder realizar en equipos más grandes de high throughput, pues puede ser interesante tener el PAZFAS. Lo vamos a poder tener en el departamento de emergencia y este es un lugar donde es la ubicación idónea para tener el PAZFAS, por las características que iremos viendo a lo largo de la presentación. En cuidados intensivos también, pues hemos visto que tenemos biomarcadores para sepsis y es un lugar, cuidados intensivos, donde el PAZFAS nos puede ayudar mucho en el diagnóstico de estos pacientes. Y bueno, pues en consultas de cardiología hemos visto que es muy fácil de usar, no necesitamos un entrenamiento, un ambiente específico para tenerlo, entonces pues también lo podríamos posicionar en este ambiente. De manera un poquito general, cómo catalogamos nosotros al PAZFAS es como un sistema híbrido. Un sistema híbrido, ¿por qué? Pues porque hemos dicho que tenemos muy buenos resultados con una correlación muy buena a los equipos de laboratorio, pero siendo un point of care que es muy versátil y lo vamos a poder tener en muchos ambientes distintos. Entonces, la definición de PAZFAS que nosotros hacemos un poco de manera general es un point of care device, pero con una precisión y unos resultados de laboratorio. En la empresa lo que hacemos en PHC es invertimos mucho en lo que son realización de estudios, publicaciones, intentamos estar incluidos en las guías. Entonces, pues bueno, hay mucho material, tanto en nuestra web como sistemas analíticos también les puede compartir información y es algo en lo que hacemos mucho hincapié. Entonces, todo lo que iremos viendo durante la presentación está basado en estudios y material que podemos compartir con ustedes más tarde.
En la presentación de hoy nos vamos a centrar en los biomarcadores cardíacos, concretamente en la troponina de alta sensibilidad, y cuál es el uso que podemos dar a este biomarcador y las ventajas que tiene respecto a la troponina estándar en el diagnóstico de infarto de miocardio agudo. Entonces, bueno, quiero comenzar indicando que en la troponina de alta sensibilidad de PADFAS está incluida en las guías de manejo de pacientes con infarto de miocardio agudo del 2020. Entonces, pues bueno, aparecer en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, pues bueno, es importante para nosotros porque muestra de manera independiente que el biomarcador que tenemos funciona de manera correcta, cumple una serie de criterios que debemos cumplir para ser incluidos en estas guías y bueno, es una forma de demostrar que lo que decimos realmente se cumple. Y como ven, pues bueno, aparecemos en las guías, el Saimediens es el fabricante, es un fabricante japonés. Y estamos aquí con otros equipos pues muy reconocidos como son Roche, Abbott, Siemens. Entonces, pues bueno, estar incluidos en las guías junto con estos equipos de laboratorio pues es un punto muy importante para nosotros que nos ayuda a demostrar que realmente el equipo funciona bien y tiene una calidad. Cuando hablamos de infarto de miocardio agudo y la situación de los departamentos de emergencia, pues bueno, de manera general, muchos hospitales alrededor del mundo, pues bueno, los departamentos de emergencia suelen estar bastante llenos, mucha gente acude y necesitamos hacer un diagnóstico rápido, pero preciso y poder agilizar el ruling, el rule out y de alguna manera optimizar los recursos del hospital. Entonces, bueno, pues no siempre que un paciente acude con sospecha de un infarto va a tener esta patología, sino que, bueno, pues en ocasiones puede deberse a un problema cardiovascular, sí, pero también puede deberse a un problema pulmonar, puede ser un problema gástrico y necesitamos una herramienta que nos ayude a poder realizar este diagnóstico de manera correcta. Y aquí es donde podemos incluir el uso de un biomarcador. Evidentemente, no vamos a hacer el diagnóstico basados en el uso de un biomarcador únicamente. Hay un conjunto de pruebas, historia clínica, síntomas del paciente junto con otras pruebas, pero bueno, es algo que nos va a ayudar, nos va a dar más información y vamos a tener algo más con lo que poder diagnosticar al paciente. Y al final lo que queremos en el departamento de emergencias, donde podemos tener este equipo para hacer el diagnóstico del paciente que llega con una sensación de falta de respiración o dolor en el pecho y una sospecha de una patología cardíaca, pues lo que queremos hacer es poder disminuir el tiempo en el que este paciente es diagnosticado y al final reducir el costo, optimizar los recursos del hospital y evidentemente, pues bueno, dar un diagnóstico certero y un pronóstico bueno para el paciente. Cuando estamos hablando de infarto de miocardio agudo, el tiempo es muy importante. Sabemos que es una situación muy severa, es una patología grave y es indispensable poder iniciar el tratamiento lo antes posible, porque cada minuto que perdemos en el diagnóstico pues, puede influir en que las consecuencias para el paciente sean más graves e incluso ir disminuyendo la probabilidad de supervivencia de este paciente. Entonces, bueno, en esta slide tenemos algunos datos de incidencia de los pacientes y de la necesidad de poder realizar un tratamiento y un diagnóstico lo antes posible. Les comentaba al principio de la presentación que, bueno, nosotros estamos incluidos en las guías de la European Society of Cardiology, aparecemos mencionados, nuestra troponina cumple con los criterios y, bueno, verán que voy a basar un poco la presentación en estas guías de la Sociedad Europea de Cardiología,
porque, bueno, aparecemos mencionados en ellas y realmente es importante para nosotros seguir las indicaciones o las recomendaciones que aparecen en estas guías europeas. Entonces, en las guías de Europa se recomienda que cuando un paciente llega al departamento de emergencia, lo primero que se va a hacer, evidentemente, va a ser pues, estudiar su historia clínica, un electrocardiograma, pero se recomienda el uso de troponina para poder hacer un diagnóstico certero de la situación del paciente. Y como les decía antes, no solamente vamos a utilizar el biomarcador, hay otras pruebas, otros parámetros que nos van a ayudar, pero bueno, es algo que está recomendado en las guías de manejo del paciente y nos va a ayudar finalmente a tener un dato cuantitativo y objetivo de la situación del paciente. Estamos hablando del uso de la troponina de alta sensibilidad y quería mostrarles cuáles son las ventajas de usar una troponina de alta sensibilidad frente a una troponina estándar. Y esto lo podemos ver aquí en esta gráfica. En esta gráfica tenemos en la parte izquierda lo que obtenemos o la información que nos puede dar el uso de una troponina estándar y en la parte derecha tenemos la información correspondiente a una troponina de alta sensibilidad. Entonces, lo primero en lo que nos fijamos es que vemos que cuando estamos usando una troponina de alta sensibilidad, tenemos una zona verde en la que se considera que el paciente no está sufriendo un infarto de miocardio y una zona roja por encima del percentil 99, donde se considera que el paciente está sufriendo una situación de infarto. Y como ven, entre estas dos zonas no hay una zona de incertidumbre. Si se fijan en la gráfica de la izquierda, sí que vemos que hay una zona roja, que es patológica, pero entre la zona roja y la zona verde tenemos una zona gris de incertidumbre en la que realmente no podemos dar un diagnóstico certero, porque, bueno, pues no somos capaces de medir concentraciones tan pequeñas con la troponina estándar y nos va a faltar esta información que sí que podemos dar cuando utilizamos una troponina de alta sensibilidad debido a las pequeñas concentraciones y pequeñas variaciones que vamos a poder medir usando este biomarcador. Aquí en la parte de la derecha he incluido también cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Esto aparece en las guías del 2023 y bueno, pues ellos recomiendan el uso de la troponina de alta sensibilidad y explican aquí un poquito cuáles son las ventajas y en qué puede ayudar en el diagnóstico. Un tema importante cuando estamos hablando de infarto de miocardio agudo y hacer el diagnóstico es que, bueno, son pacientes que, como hemos dicho, tienen una situación grave y un infarto de miocardio hay que diagnosticarlo de manera certera, lo más rápido posible para iniciar un tratamiento. Y es muy importante que cuando decimos que un paciente no está sufriendo de esta situación, no está sufriendo un infarto de miocardio agudo, realmente tengamos un diagnóstico certero, no podemos equivocarnos aquí. Entonces, cuando utilizamos el biomarcador troponina de alta sensibilidad de trazas, vemos aquí que tenemos un valor predictivo negativo del 99%. Esto es muy importante porque necesitamos tener la seguridad de que estamos haciendo un descarte si decimos que el paciente no lo sufre, realmente que no nos podamos equivocar y estemos dando un falso negativo. Entonces, este valor del 99% nos demuestra que el test es fiable con un valor predictivo negativo muy elevado y también un valor predictivo positivo elevado para concentraciones elevadas de troponina. Tenemos una concentración intermedia que, como ven aquí, pues bueno, el valor está en torno al 50. Esto es debido a que hay otras causas que pueden provocar una elevación de troponina que están descritas en esta tabla, que también viene de la Sociedad Europea de Cardiología. Y entonces, pues bueno, a concentraciones intermedias puede haber distintos motivos por los que la troponina esté un poquito elevada
y por eso el valor predictivo positivo en esta situación solamente es del 50. Pero es muy importante que cuando tenemos concentraciones muy bajas y decimos que el paciente no está sufriendo de infarto de miocardio agudo, tenemos una convicción alta de que no nos estamos equivocando y nuestro diagnóstico va a ser correcto y certero. Cuando evaluamos a un paciente, ahora hablaremos de los distintos algoritmos que se recomienda utilizar, pero cuando estamos usando la troponina de alta sensibilidad, vamos a poder medir concentraciones muy pequeñitas y además vamos a poder medir cómo varía el biomarcador a lo largo del tiempo. Entonces, es muy interesante conocer la concentración cuando el paciente llega al departamento de emergencia, pero además es importante conocer la cinética del biomarcador, porque esta cinética de la troponina de alta sensibilidad nos va a permitir diferenciar si, por ejemplo, estamos hablando de un infarto de miocardio agudo o si estamos hablando de una enfermedad crónica. Si el paciente sufre de un daño crónico, la troponina estará elevada por este daño crónico que está sufriendo, pero no disminuirá la concentración a lo largo del tiempo, por lo cual si tenemos dos medidas y la concentración se mantiene constante, podemos deducir que puede tratarse de un daño crónico. En cambio, si observamos esta cinética de aumento de la concentración con un nivel máximo para luego comenzar a disminuir, esta cinética sí que se corresponde a una situación de infarto de miocardio. Por esto es importante poder tener dos medidas para ver cómo varía y cómo evoluciona la concentración en el paciente. Y esto es lo que recomiendan las guías. Aquí tenemos las recomendaciones de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2020 y ya en este momento se recomienda el uso de un algoritmo 0,1 utilizando troponina de alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto consiste en hacer una primera medida de concentración de troponina de alta sensibilidad cuando el paciente llega a emergencia y después de una hora tener una segunda medida para poder observar esta cinética y ver cómo ha variado la concentración del biomarcador. En las guías del 2023 vuelven a hacer hincapié en este concepto y vuelven a recomendar el uso de troponina de alta sensibilidad y además vuelven a decir que lo ideal es poder tener un diagnóstico siguiendo un algoritmo 0,1 de manera que podamos tener el diagnóstico final del paciente en una hora. Hemos dicho que era muy importante poder tener el diagnóstico rápido para poder disminuir los efectos secundarios o la situación de gravedad que pueda estar sufriendo el paciente. Por lo tanto, hacer una medida cuando llega el paciente tiempo cero y repetirla a los 60 minutos nos va a permitir tener un diagnóstico de manera muy rápida. Si no es posible realizar un algoritmo 0,1, pues por la situación del hospital, por los recursos, bueno, pues entonces la Sociedad Europea de Cardiología en sus guías dice, bueno, pues si no es posible hacer un 0,1, haremos un 0,2, de manera que podamos tener un diagnóstico en 2 horas y ver cuál es este incremento y cómo se ha comportado el biomarcador. La troponina de alta sensibilidad nos va a permitir esto porque como vamos a ser capaces de medir concentraciones muy pequeñas, cualquier pequeña variación que se produzca durante este intervalo de tiempo la vamos a poder detectar. Es importante conocer los valores que vamos a utilizar con cada una de las plataformas que existen en el mercado para estos algoritmos 0,1 y 0,2. Cuando estamos trabajando bajo un algoritmo 0,1, 0,2, siguiendo las recomendaciones de las guías europeas, tenemos que tener en cuenta que cada aparato, cada equipo tiene un valor específico. Entonces, nosotros para PADFAS hemos realizado nuestros estudios y hemos determinado que existen unos valores específicos que vamos a seguir cuando trabajamos con nuestro equipo. De la misma forma, tenemos
unos valores específicos si el hospital o el laboratorio decide trabajar bajo un algoritmo 0,2. Entonces, estos valores existen, tenemos nuestros puntos de corte, nuestros estudios y esto ya está publicado para específicamente nuestro PAFAS, que es distinto de otras plataformas del mercado. He incluido esta diapositiva porque, bueno, aunque es de la Sociedad Europea de Cardiología del 2020, me parecía interesante recalcar que cuando ellos recomiendan el uso de estos algoritmos 0,1, 0,2, también indican que para el diagnóstico, en el caso de estar utilizando una troponina de alta sensibilidad, no sería necesario añadir el uso de otros biomarcadores adicionales porque vamos a poder tener unos datos muy precisos y muy fiables con esta troponina de alta sensibilidad y no va a ser necesario añadir CKMB u otro biomarcador para poder completar el diagnóstico. Entonces, pues bueno, esto me parece interesante recalcar que la calidad o la fiabilidad de este biomarcador es suficiente para poder hacer un diagnóstico certero. Aquí de nuevo tenemos información de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y de nuevo, pues este es el algoritmo que ellos recomiendan. Volvemos a ver que recomiendan el uso de troponina de alta sensibilidad siguiendo protocolo 01, 02 y entonces en base a los valores de corte que tenemos para cada equipo específico, vamos a poder realizar el diagnóstico. Entonces, aquí tenemos cuáles serían los valores específicos para PADFAS cuando seguimos un protocolo 01, valores específicos para PADFAS cuando seguimos un protocolo 02 y lo que haríamos sería medir la concentración de troponina de alta sensibilidad y si los valores son muy bajos, podríamos hacer un descarte directo. ¿Por qué? Pues porque ya hemos dicho que somos capaces de medir concentraciones muy bajitas. Una concentración por debajo del 0,3, por debajo de 3, perdón, eh, nos dice que la concentración es tan baja que la probabilidad de que este paciente esté sufriendo un infarto de miocardio agudo es inexistente casi. ¿Qué haremos luego? Haremos una segunda medida, como hemos dicho antes, para ver si en 60 minutos o en 120 minutos, de acuerdo con los recursos del hospital, cómo ha variado este biomarcador y poder tener un delta y de acuerdo con este delta poder hacer el diagnóstico y decidir si se hace un descarte del paciente o se hace un ruling para tratarlo de acuerdo a los síntomas o al diagnóstico. Bueno, estoy todo el rato hablando de la Sociedad Europea de Cardiología, pero aunque aparecemos mencionados en estas guías de manejo de paciente, también aparecemos mencionados en las recomendaciones de la IFCC. Cumplimos con los requisitos que la IFCC indica para ser considerados como una troponina de alta sensibilidad. Tenemos los cut-off values específicos para hombres y mujeres, cumplimos con los requisitos que ellos indican y aparecemos también en sus guías. Asimismo, también es importante conocer que en nuestro test no hay ningún caso de interferencia con biotina. Esto ocurre en ocasiones según la metodología que siga el equipo o en la fabricación de los test, puede ocurrir que si tenemos pacientes que están tomando biotina en complementos alimenticios o vitamínicos, pues esto puede interferir en los resultados. Con PADFAS esto no ocurre, entonces pues bueno, simplemente es un apunte por si les resulta interesante esta información. Y todo esto, como pueden ver, aquí está el enlace, aparece en las guías incluido esta información, como que se nos reconoce que no tenemos interferencia con biotina y aparece en la IFCC. Bueno, y toda esta información que estamos comentando acerca de la especificidad, valores predictivos negativos, pues hay estudios y tenemos validaciones que se han realizado en las que comparamos el equipo
con equipos de laboratorio, con equipos de high throughput, de marcas gold estándar en laboratorio, para ver cuál es la correlación y cómo se comporta el PADFAS frente a ellos. Todos estos estudios los podemos compartir y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un estudio en el que comparamos un point of care, que en este caso es PADFAS, con un equipo de laboratorio, en este caso era un equipo de Abbott. Y bueno, cuando nos fijamos en el valor predictivo negativo, vemos que obtenemos unos resultados muy buenos, comparables a los que podemos obtener con un equipo de laboratorio, ¿no? Entonces, esto es lo que comentábamos antes, que decimos que PADFAS es un equipo híbrido porque, bueno, es un equipo pequeño, pero con los resultados y la precisión que podemos tener en un equipo de laboratorio central. Igualmente, cuando seguimos el protocolo 01, vamos a obtener también un valor predictivo negativo muy elevado, que hemos dicho que es muy importante cuando estamos trabajando para el diagnóstico de estas enfermedades. Y de igual manera, cuando hablamos de valor predictivo positivo, vemos que cuando comparamos el point of care, que es PADFAS, con un equipo de laboratorio, que en este caso era de Abbott, también estamos teniendo unos valores incluso ligeramente más altos de los que puede presentar el equipo de laboratorio. Bueno, cuando hicimos el estudio de validación, los resultados se mantenían. Tenemos también estudios en los que comparamos o medimos, estudiamos la correlación entre distintos tipos de muestra. Hemos dicho que el PADFAS trabaja con sangre total y esto es algo importante cuando estamos hablando de posicionar el PADFAS en el departamento de urgencias. El no tener que centrifugar la muestra es importante para poder ganar tiempo. Decimos que es muy importante el diagnóstico rápido. Decimos que es muy importante poder empezar a tratar el paciente lo antes posible. Entonces, pues bueno, si podemos tener la muestra, podemos usar sangre total directamente en el PADFAS y podemos tener los resultados en 15 minutos, pues bueno, es un punto importante que nos va a ayudar. Pero tenemos que estar seguros de que los resultados que obtenemos cuando trabajamos con sangre total son correctos. Entonces tenemos nuestros estudios de correlación que también los podemos compartir. Y como ven aquí, pues sí tenemos una correlación buena. También hemos estudiado los resultados obtenidos con PADFAS con otros equipos. Por ejemplo, aquí tenemos cuál es la comparación cuando usamos PADFAS con sangre total o con plasma y lo comparamos con un equipo en este caso es Roche, están utilizando troponina T. Y bueno, vemos que en el diagnóstico final los resultados que tenemos con PADFAS son buenos también. Entonces, digamos que cuando un paciente tiene un diagnóstico positivo para infarto de miocardio agudo utilizando un equipo de Roche con troponina T, si hacemos este análisis en un equipo PADFAS, los resultados van a ser equivalentes. Y quería terminar hablándoles de este biomarcador, mostrando esta posibilidad de tener un panel de marcadores con nuestro equipo. Hemos dicho que podemos combinar distintos test porque utilizamos el mismo tipo de cartucho. Entonces va a ser posible para un mismo paciente que llega al departamento de urgencias, va a ser posible tener un panel con distintos biomarcadores para poder evaluar pues, de manera más general cómo se encuentra el paciente. Entonces, ¿qué podríamos tener? Pues podemos tener la troponina de alta sensibilidad, pero podremos también tener un NT-proBNP para la insuficiencia cardíaca. Podemos añadir dímero D para problemas de coagulación y podemos tener también biomarcadores para diagnóstico de sepsis, que veremos ahora, como puede ser la presepsina o la procalcitonina. Entonces, bueno, pues esto unido a la sensibilidad, especificidad y unido a que podemos tener 6 muestras en tan solo 15 minutos, pues bueno, es lo que caracteriza a PADFAS como un sistema para poder tenerlo en el departamento de emergencia y dar un diagnóstico rápido para un triaje inicial y ver cómo manejamos a ese paciente de manera correcta. Respecto a los biomarcadores de sepsis, tenemos fundamentalmente 2 que son presepsina y procalcitonina.
Y bueno, aquí en esta enfermedad, de nuevo, el diagnóstico temprano es muy importante porque cada hora que tardamos en administrar el antibiótico correcto a un paciente que está sufriendo de sepsis, la probabilidad de supervivencia va disminuyendo. Entonces, es muy importante iniciar un tratamiento con antibiótico lo antes posible, pero tenemos que tener en cuenta que, bueno, existe un problema con los antibióticos, el, la creación de microorganismos resistentes. Entonces, tenemos que dar el antibiótico lo antes posible a un paciente con sospecha de sepsis, sí, pero además debemos tener una cierta certeza de que ese paciente está sufriendo una sepsis bacteriana. Y cuando hablamos de sepsis bacteriana, tenemos que estar seguros de que el antibiótico va a tener un efecto positivo sobre él, porque si no, pues bueno, si no se trata de una bacteria, ¿para qué vamos a dar este tratamiento al paciente? ¿No? Entonces hay que tener este equilibrio entre poder tratar al paciente de manera correcta, pero tener un biomarcador que nos ayude en este diagnóstico, ¿no? Entonces, poder evaluar y seguir el tratamiento antibiótico para cortarlo o acortar los plazos puede ser muy interesante para evitar esta resistencia. Hay datos que nos dicen que en el 2050, debido a este problema que se está generando de microorganismos resistentes a antibióticos, puede ser que la tasa de muerte debida a estas infecciones supere a la muerte por cáncer. Entonces, pues bueno, estamos hablando de un problema importante. Y esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay como dos objetivos que tenemos que cumplir. Por una parte, tenemos que dar antibiótico de manera inmediata a los pacientes con sospecha de sepsis, pero por otra parte tenemos que evitar utilizar estos antibióticos si no es realmente necesario o si no va a tener un efecto sobre el paciente. Y aquí es donde aquí es donde los biomarcadores nos van a ayudar. Tenemos la presepsina, que la presepsina es un biomarcador que vamos a utilizar para el diagnóstico temprano y pronóstico de sepsis. Y tenemos la procalcitonina, que es un biomarcador que vamos a utilizar para hacer el seguimiento del tratamiento del paciente y poder cortarlo en el momento en el que sea posible y no tener que alargar de manera innecesaria el tratamiento antibiótico. Cuando hablamos de la presepsina incluido esta primera diapositiva porque estamos incluidos en las guías de manejo de pacientes con sepsis en Grecia. Entonces, pues bueno, se trata de unas guías a nivel nacional en Grecia, pero es un escalón importante que hemos alcanzado. Hasta ahora el biomarcador se desarrolló en Japón, está incluido en las guías de manejo de sepsis en pacientes en Japón, pero no habíamos todavía conseguido incluirlo en guías europeas. Entonces, pues bueno, de momento hemos conseguido que aparezcan las guías en Grecia y seguimos trabajando para poder incluirlo a nivel europeo y en otros países y lugares. ¿Qué es la presepsina? Bueno, la presepsina es un biomarcador específico y muy temprano de sepsis bacteriana. Entonces, lo importante de este biomarcador es que aparece muy pronto, en torno a 2 horas, entre 2 y 4 horas de producirse la situación de sepsis, aparece en sangre y es específico de bacterias. No va a aparecer en casos de virus y tampoco en situaciones de inflamación, estrés, trauma, como puede ocurrir con otros biomarcadores. Entonces, es un biomarcador de respuesta inmunitaria y se va a liberar en sangre con la presencia de tanto bacterias gram positivas como gram negativas. Entonces, los lipopolisacáridos o los peptidoglicanos de bacterias gram negativas y gram positivas se van a unir al complejo CD14 con el Toll-like receptor, que son las proteínas transmembrana que existen en los monocitos y macrófagos, y esta unión va a desencadenar la respuesta inmune con la expresión de genes y finalmente
se va a producir la síntesis de biomarcadores, como puede ser la proteína C reactiva o la procalcitonina. Pero ¿qué es lo importante en esta diapositiva? Pues que vemos que cuando se produce la unión de los lipopolisacáridos al complejo CD14 con el Toll-like receptor, se va a liberar CD14 soluble, ¿vale? Entonces, el tipo CD14 soluble que se libera con la unión de la bacteria es lo que nosotros vamos a detectar con el PADFAS. Y esta liberación de CD14 soluble se produce de manera muy rápida, mucho más rápida de lo que va a tardar en aparecer proteína C reactiva o procalcitonina, que vemos que sí que se va a producir, pero en un estadio más tardío. Entonces, esto es lo importante de este biomarcador, que es un biomarcador muy temprano y muy específico a la infección por bacterias. ¿Cómo nos va a ayudar este biomarcador? Pues nos va a ayudar en el diagnóstico de sepsis, junto, evidentemente, con otras pruebas, como pueden ser los Medical Scores, SOFA o el Quick SOFA, o en distintos lugares hay otros Medical Scores. Esto es como lo que decíamos antes con la troponina. No vamos a basar el diagnóstico en únicamente el resultado de un biomarcador, pues aquí ocurre lo mismo. No solamente con el resultado de la presepsina vamos a poder hacer el diagnóstico, pero es un resultado cuantitativo que nos va a ayudar a tener un diagnóstico correcto. Aquí vemos cuál es la cinética de este biomarcador y cuando lo comparamos con otros biomarcadores, como la presepsina, como la interleuquina, la procalcitonina, proteína C reactiva, vemos que realmente la presepsina nos va a informar de manera correcta de la situación de sepsis. Aquí tenemos un paciente que ha sufrido una perforación de colon y como pueden observar, desde el primer momento la presepsina está elevada. Esto no ocurre con los otros biomarcadores, que como ven aquí al principio la concentración es inexistente. En cambio, hemos dicho que la presepsina aumenta de manera muy rápida y desde casi el inicio vamos a tener una concentración elevada. El paciente se opera, empieza con su tratamiento antibiótico y la concentración de presepsina va disminuyendo. ¿Qué pasa con el resto de biomarcadores? Pues sí, también van a aumentar. Van a aumentar, pero como hemos visto antes, la síntesis de estos biomarcadores se va a producir en un estadio un poquito más tardío. Entonces, esta es la ventaja del biomarcador, que nos informa realmente de cuando hay una situación de sepsis. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente que ha tenido también una situación de sepsis. En este momento comienza una situación muy grave de shock séptico y como vemos aquí tenemos distintos biomarcadores, vemos la concentración y en el eje de las X tenemos los días. Y vemos cómo en el primer momento es un paciente que ha sufrido quemaduras muy graves. En los primeros días el paciente no está realmente sufriendo una situación de sepsis y vemos que la presepsina se está manteniendo en unas concentraciones bajitas. ¿Qué ocurre con el resto de biomarcadores? Pues como ven aquí, por ejemplo, la interleuquina está muy elevada. En los primeros días también tenemos la procalcitonina alta. ¿Y por qué es esto? Pues porque son biomarcadores que no son específicos de sepsis bacteriana, sino que pueden aumentarse en situaciones de trauma, en situaciones de inflamación. Entonces, la especificidad que vamos a tener con la presepsina no la vamos a tener realmente con otros biomarcadores. Vemos que la presepsina aumenta en el momento en el que el paciente entra en situación de sepsis y cuando recibe el tratamiento empieza a disminuir porque mejora. Entonces, bueno, de nuevo vemos que la especificidad que nos da la presepsina no la vamos a tener con los otros biomarcadores. Contamos con estudios, tenemos valores de corte definidos tanto para pronóstico como para el diagnóstico de los pacientes. Y de nuevo, aquí tenemos muchos datos, tenemos publicaciones, estudios que podemos compartir del uso de la presepsina en el departamento de emergencia. Hay un valor ya definido y que se está utilizando mucho para poder hacer un diagnóstico y tener el pronóstico del paciente. Sabemos que valores por encima de 1000 picogramos por mililitro
es una situación muy grave en la que el paciente, bueno, pues está en una situación muy delicada. En Italia, este biomarcador se está utilizando de manera bastante amplia. Hay muchísimos estudios que se han realizado allí. Y bueno, de nuevo, ahí este estudio nos muestra cómo hay una correlación entre la concentración de presepsina y el daño que está sufriendo los órganos en una persona en situación de sepsis. De igual forma, tenemos estudios del uso de la presepsina en pacientes en cuidados intensivos, cómo nos puede ayudar. Pues dos grupos bien definidos cuando medimos la presepsina. Tenemos dos grupos bien definidos y vemos que los no supervivientes, que serían los rojos, tienen una concentración mucho más elevada, mientras que concentraciones más bajitas, por debajo de 1000, pues bueno, la situación no sería tan crítica. Cuando lo comparamos esto con otros biomarcadores, como puede ser la procalcitonina, vemos que, bueno, pues que es más difícil con este biomarcador poder diferenciar dos grupos de manera correcta, porque hay mucho solapamiento. En cambio, la presepsina nos va a ayudar en este tipo de pacientes. Aquí tenemos un estudio realizado en Perú por el doctor Carpio y estamos viendo cuál es el uso de la presepsina de nuevo en el departamento de emergencia, cómo nos puede ayudar conocer la concentración para tener un pronóstico y de la supervivencia del paciente. Aquí seguimos con datos de este estudio de Perú por el doctor Carpio. Todo esto lo podemos compartir. Y en esta diapositiva, bueno, este es un estudio que hemos hecho recientemente y lo que pretendíamos era utilizar el biomarcador como herramienta para poder ver si un antibiótico está funcionando de manera correcta. Entonces, pues bueno, es un estudio inicial, se ha hecho en China con una población muy determinada, pero bueno, los resultados han sido positivos y puede ser también un camino que tenemos que explorar y seguir teniendo información. Y incluye estas diapositivas porque la presepsina funciona muy bien en neonatos. Entonces, pues bueno, el tema de la sepsis en neonatos es un tema muy delicado. Si ya es complicado en adultos, en neonatos es un tema muy difícil y hay que tratarlos con antibióticos lo antes posible, pero al mismo tiempo los antibióticos pueden tener efectos muy negativos en estos pacientes. Entonces, poder tener un biomarcador que nos ayude a tener un diagnóstico certero es muy bueno en estos pacientes. Entonces, bueno, en Italia, de nuevo, que les comentaba antes que la presepsina se utiliza mucho en adultos, en neonatos la estamos utilizando mucho y de hecho es un biomarcador que se usa de manera rutinaria en el diagnóstico de pacientes en neonatos para hacer el diagnóstico de sepsis. Y tenemos también muchos estudios tanto en sepsis temprana como en sepsis tardía, que ya les digo que bien directamente o a través de sistemas analíticos podemos compartir toda esta información con ustedes. Y voy a terminar la presentación con la procalcitonina. Nosotros estamos trabajando con BRAMS, tenemos licencia de Termo para poder vender BRAMS PCT y utilizarla en el PADFAST. Entonces, bueno, de nuevo estamos enfocándonos en temas de sepsis. En este caso, para BRAMS PCT también tenemos valores de corte determinados para hacer el diagnóstico de enfermedades respiratorias, del tracto respiratorio. Y bueno, volvemos a hacer hincapié en el tema del problema global que existe en cuanto a la resistencia, microorganismos resistentes a antibióticos. Cuando hablamos de la procalcitonina en PADFAS, de nuevo volvemos a tener estudios de correlación, PADFAS respecto a Alexis, el PADFAS respecto al Cryptor. Entonces, como decíamos antes, invertimos mucho en tener correlaciones, estudios que realmente validen cuál es el funcionamiento del equipo. Distintos tipos de muestra, de nuevo volvemos a trabajar con sangre total. Pues bueno, podemos ver aquí que la correlación es buena cuando trabajamos con distintos tipos de muestra. Termo es una empresa muy conocida, entonces, pues bueno, tener este biomarcador implementado en PADFAS pues nos da esa confianza
de que el biomarcador es conocido, lleva mucho tiempo en el mercado, tienes muchas publicaciones, muchísimos estudios y todo esto, al ser un producto bajo licencia de Thermo, pues es aplicable al PFAS también. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Porque hemos dicho que la presepsina es un biomarcador muy bueno para hacer un diagnóstico temprano y muy específico de sepsis, pero también tenemos procalcitonina en nuestro catálogo. Entonces, nosotros, la forma en la que combinamos estos dos biomarcadores es usar la presepsina como biomarcador diagnóstico temprano y luego usar la procalcitonina como biomarcador para el seguimiento de estos antibióticos. Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica que tenemos tres situaciones. Tenemos un paciente que está recibiendo antibiótico, que es por esta línea azul clarito. Tenemos un paciente que está recibiendo antibiótico. Tenemos una concentración de procalcitonina en el día 1. Empieza su tratamiento antibiótico y pueden ver que la concentración va disminuyendo. Entonces, esto nos indicaría que cuando hacemos estas mediciones seriadas al paciente, la concentración disminuye porque el antibiótico está funcionando de manera correcta. Si esto no ocurre, como puede ser en esta línea verde, si esto no ocurre y la concentración de procalcitonina no disminuye, podría ser porque el antibiótico no está funcionando bien. Se cambia el antibiótico y vemos que después realmente empieza a disminuir. ¿Y qué puede ocurrir en tercer lugar? Puede ser que la concentración de procalcitonina no disminuya e incluso aumente. Aquí estaríamos viendo un caso de un microorganismo resistente a antibióticos. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar la procalcitonina? Hacer este seguimiento y ver si realmente el tratamiento que está recibiendo el paciente está funcionando de manera correcta o no. Existen estudios que demuestran que si se utiliza un biomarcador para hacer el seguimiento del tratamiento, sería posible reducir la duración del tratamiento antibiótico de manera importante en algunos casos. Entonces, esto es importante tanto en tema de efectos secundarios que puede tener un paciente tras recibir antibiótico, como en, bueno, pues optimización de recursos, pero sobre todo también en evitar estos problemas de resistencia a antibióticos que se está creando en algunos microorganismos. Hay estudios que avalan esta reducción y muestran que no solamente no hay un efecto negativo en el paciente por reducir el tratamiento en antibióticos, sino que hay efectos positivos en la reducción de mortalidad debida a los efectos secundarios que puede tener estos tratamientos antibióticos. Entonces, pues bueno, ¿en qué nos vayan a ayudar estos biomarcadores cuando un paciente está recibiendo antibiótico? Pues la duda de, ¿podría parar el tratamiento? Pero si para el tratamiento el paciente podría recaer, pues bueno, al final, si tenemos un biomarcador que nos dé un dato cuantitativo, nos va a ayudar a tomar esta decisión y poder dar un diagnóstico correcto y una solución correcta para ese paciente determinado. Tenemos valores de corte, tanto para situaciones de sepsis como para situaciones de infecciones del tracto respiratorio. Y como ven aquí, estos valores nos van a indicar cuál es el grado de severidad que sufre el paciente de acuerdo con la concentración, pero también vamos a poder saber si iniciamos los antibióticos y cuándo parar este tratamiento antibiótico, que esto es lo importante cuando hablamos del uso de la procalcitonina como biomarcador para seguimiento de antibiótico. Entonces, si hay una concentración inicial y vamos tomando medidas seriadas de este biomarcador, podemos ver cuándo es posible detener el tratamiento de acuerdo a estos algoritmos. Esto sirve para sepsis, pero también sirve para infecciones del tracto respiratorio. Entonces, podríamos ver cuándo podemos cuándo podemos parar el tratamiento porque la concentración de procalcitonina ha ido disminuyendo hasta un nivel adecuado. Este uso de la procalcitonina como
biomarcador para el seguimiento de los antibióticos, está descrito, está recomendado, aparece en la Organización Mundial de la Salud, entonces, pues bueno, es algo que realmente el programa de seguimiento en muchos hospitales se está implementando para evitar estos problemas que puede haber en el futuro. Y bueno, realmente quizá a primera vista nos puede parecer que es invertir en un biomarcador más, que es un coste extra que puede tener el hospital al implementar esta prueba de manera rutinaria, pero también es cierto que existen estudios que realmente indican la disminución de efectos secundarios y a largo plazo va a suponer una reducción en los costes y una optimización de los recursos. No solamente a largo plazo, sino como ven aquí en esta tabla, vamos a poder tener una reducción de costes a corto plazo porque vamos a optimizar el tratamiento en antibióticos, pero luego también en plazos cortos de semanas, de meses, también debido a esta disminución en efectos secundarios que pueden tener el paciente, ¿no? Cuando damos un antibiótico, pues realmente es necesario, hay que tratar al paciente, pero bueno, hay muchos efectos secundarios por los antibióticos que pueden afectar al sistema digestivo, al microbioma, entonces, pues bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta y si es posible reducir el periodo en el que el paciente está recibiendo estos antibióticos, pues puede ser muy positivo. Y bueno, aquí tenemos un resumen de cuáles serían los usos que damos a cada uno de los biomarcadores. Hemos dicho que la presepsina como biomarcador muy específico y temprano de infección bacteriana, de sepsis bacteriana, mientras que la procalcitonina la usaríamos para hacer este seguimiento y ver, bueno, pues cuándo podemos parar el tratamiento y evitar cualquier problema asociado, incluso, pues bueno, de alguna forma trabajar en esta reducción de antibióticos para evitar problemas graves de microorganismos resistentes. Y quiero terminar con este algoritmo en el que mostramos cómo podemos combinar ambos biomarcadores junto con medical scores, como puede ser en este caso el QuickSOFA, para hacer en el departamento de emergencia, cuando un paciente llega con sospecha de sepsis, la forma en la que podemos usar ambos biomarcadores para tener un diagnóstico completo y certero para el paciente. Y bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias.